Jesús Silva Herzog, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Enrique, Fernanda, qué gusto escucharlos. Pues platicando sobre esto también que tú escribes y que es un foco de atención ahora, digamos, ya con un proyecto más definido de lo que podría ser este proceso de reforma electoral. Y la necesidad de incluir, pues, no solamente una agenda desde el oficialismo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían ustedes hace un segundo, esta preocupación de que sea una reforma que obedezca a los intereses del grupo en el poder en estos momentos. Esta es una de las reformas, este es el tipo de reformas que necesitan tener un amplísimo consenso porque se trata ni más ni menos que de las reglas del juego. No es que se le escatime al gobierno de Morena que dicte la política económica, la política fiscal, lo que se debe hacer en materia de seguridad, de salud, etcétera, sino que esta es una materia en donde lo que se define es la cancha. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el arbitraje que debe existir para que haya condiciones de competencia? Y sí creo que hay muchas razones para estar preocupados. Tenemos ya un boceto de reforma que fue escrita, que fue preparada por el mismo Pablo Gómez al final del gobierno de López Obrador, que era eso, que era una reforma que trataba pues básicamente de cerrar las puertas a la participación de las minorías con esta idea de que ya hay un nuevo grupo hegemónico y que pues no representa mayor cosa la oposición minoritaria. Y creo que lo que decías, Enrique, es muy importante. Tendría que haber un proceso de mucho diálogo, de mucha negociación entre las distintas fuerzas políticas. Es lo que propone, por ejemplo, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática en un comunicado que me parece muy atendible. Porque esto no puede ser una reforma que se aplique con el rodillo de esa supermayoría que en este momento tiene Morena y sus aliados, ¿no? Jesús, hay una percepción de pronto de que la oposición en términos electorales y de votantes es casi inexistente, ¿no? Como si ya todos los votantes estuvieran del lado de Morena y sus aliados. Y si uno se va a los números, pues sí hay más de un 30% Sí, en claro. elecciones legislativas, se acerca más al 40% del electorado que ha votado por las distintas alternativas de partidos que no son Morena o sus partidos aliados. ¿Cuál es el riesgo de que no se les escuche en un proceso como este a un porcentaje de la población que sí es alto? Yo creo que pones el dedo en el asunto relevante. No es tanto cuál es el liderazgo dentro de los partidos de oposición, sino los ciudadanos, los electores que ven con cierta distancia el proyecto morenista. Y ese es el que debe tener un camino abierto para hacerse oír, para tener una voz en el Congreso, para tener confianza de que los árbitros pues son efectivamente imparciales y que no vamos a tener pues lo que se planteaba en aquella reforma, aquella iniciativa de reforma impulsada por Pablo Gómez, en donde pues también a los árbitros electorales se pretendía poner en las urnas para que la porra del estadio decida quién es el árbitro que silba cada encuentro, ¿no? Sí, Y yo creo que ahí es muy importante que haya un espacio en donde pues las mayorías de hoy tengan pues el espacio para seguir compitiendo pues en condiciones de igualdad con las minorías que a lo mejor pueden ser mayorías dentro de unos años, ¿no? sí. Eh, obviamente, no paralelo, pero junto con la discusión de esta reforma, la reforma al Poder Judicial y otros proyectos legislativos que se han ido aprobando en esta legislatura, pues hay también, y me parece
puede caer en las exageraciones a veces, pero a mí me parece absolutamente válido. Hay un debate sobre la erosión de las instituciones, del orden democrático en México. Si la dirección que están tomando las cosas es hacia esa escala, o si lo que está aquí es rompiéndose con un orden de simulación democrática, que durante mucho tiempo fue lo que prevaleció en el país. Lo que te quiero decir es, la otra lectura de esto es que es el último eslabón en una serie de reformas que consolidan el poder para el grupo en el gobierno. Y que esta arquitectura, pues, ven en la reforma electoral, pues ese último paso que ha ido avanzando hacia eso, la consolidación del poder, la erosión democrática. ¿Qué piensas de eso, Jesús? Yo creo que la gran amenaza es que se tire, que se queme la escalera de la competencia para acceder al poder, en donde tengamos nosotros una reforma en donde los árbitros electorales no representen esta pues plataforma de imparcialidad, en donde se asfixie presupuestalmente a los partidos, que no tengan capacidad de competir con un partido que es cada vez más un partido, movimiento, gobierno, que tengamos nosotros un cambio en las reglas de representación, en donde pues se haga de la supermayoría una fuerza política que no tiene esa presencia en la expresión electoral. Yo creo que es una amenaza muy seria, Enrique, y en efecto me parece que ese es pues el cierre de la bóveda autoritaria, en donde ya no hay posibilidad de competir en condiciones razonables a nivel local, a nivel nacional, en la estructura del Congreso, porque pues todas las canicas se las queda un grupo político que en estos momentos tiene sin lugar a dudas un gran respaldo y tiene una presencia en el Congreso abrumadora. Inicia esta conversación, importante acompañarla paso a paso. Jesús Silva Herzog Márquez, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos en Tiempo Real. Un abrazo para los dos. Hasta luego. Hasta